Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Todos me conocerán, soy la doctora Karina Taborda, jefa del Servicio de Emergencias del Hospital Iriarte de Quilmes. Quiero agradecer fundamentalmente a todos los que están participando de estas jornadas, a la doctora Brown, jefa del Servicio de Docencia e Investigación, a la dirección médica y a mis coordinadoras de guardia, la doctora Correa y Daniela e Insechi Fernanda, que participaron activamente en la recolección de datos para la presentación de esta jornada. Bueno, nos toca vivir esta pandemia COVID-19, en la cual presentamos un tablero de operaciones donde hicimos protocolos de actuación frente a casos sospechosos y a casos confirmados de COVID-19 a enfermeros, médicos, vigilancia y maestranza. A su vez, hicimos una currícula de entrenamiento al personal de salud acerca de los equipos de protección personal, manejo de respirador, de vía aérea, de sedación y analgesia a los pacientes comprometidos, donde incluimos diferentes personas que se acercaron a nuestro hospital como gente formada del Hospital de Cruce y nuestros terapistas de la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital. Asimismo, algunos de las personas de salud participamos del curso PARES, que es una preparación para el aumento de la respuesta del equipo de salud. Esto se hizo en marzo, abril y mayo a través del Ministerio de Salud. Y lo lindo de todo esto, y lo más aterrador también, fue un programa de reestructuración de la guardia, donde se formó un sistema de triage a través de una carta externa, se hicieron modificaciones edilicias, se creó un hospital modular a cargo del doctor Brazó y la licenciada Marcela Anglese, y se hicieron circuitos de traslado. A su vez también incorporamos personal en todos los ámbitos del hospital. Con la gestión de los casos hicimos relevamiento de casos diarios a través de una plataforma digital en tiempo real, donde nosotros sabíamos, a través de un tablero de operaciones, la disponibilidad de camas de los diferentes tipos de hospital de la zona sudeste. Teníamos comunicación de los resultados a través del CISA, a través del sistema de infectología, a través de otros trabajadores de salud. Tuvimos una articulación importante, como dijo Leandro Cardonetti, una articulación donde mantuvimos estrategias de trabajo a través de LUPA, a cargo de Lucas, a través del SAME y a través del municipio. ¿Cómo hicimos la conciliación del stock para tratar de atender esos pacientes? Hicimos una reposición diaria de insumos para la atención de los pacientes, entrega del equipo de personal, de protección personal a todo el hospital, entregados por el Ministerio de Salud. En el sistema de triage y carpa que hicimos en la parte externa de la guardia, tuvimos diferentes agentes, sea profesionales de la salud, tanto enfermeros, la gente de admisión, la gente de vigilancia, donde se hacía evaluación clínica del paciente, determinábamos el circuito del paciente a través de una señalización, donde el paciente podía ir a consultorio de infectología, al servicio de clínica médica, al servicio de emergencia o directamente al hospital modular. Acá tuvimos la participación activa de casi todo un hospital en los diferentes horarios, de lunes a viernes, en los diferentes, a la mañana, a la tarde y a la noche. Con respecto a la reestructuración de la guardia, modificamos parte de la guardia, el Shock Room 1, que lo tenemos todo el año, lo transformamos en un COVID-1, donde teníamos las camas críticas, que aún las seguimos teniendo, un área 2, que es el COVID-2, donde están las camas intermedias, y ambas áreas, también con modificaciones edilicias, las dividimos en área limpia y área sucia. Contamos siempre, y esto es gracias también al Ministerio de Salud y a todos los que nos preocupamos por atender la demanda de la gente enferma, contamos con respiradores, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, bueno, los sets de medicamentos, el carro de paro, los equipos de protección personal y elementos de desinfección.
Y también tuvimos que reestructurar la guardia de pediatría. Hicimos un traslado de la guardia de pediatría a otro área del hospital. Bueno, ya hablé un poquito de lo de la articulación del UPAS en el municipio. Con ellos nos manteníamos por una vía privada también acerca de los ingresos al hospital, que el paciente iba al módulo de la UPA, si iba a Solano, o si se derivaban a otras instituciones a través del SAME. Bueno, ¿qué obtuvimos los resultados de esta pandemia? La casuística fue de 544 el total de pacientes, con un porcentaje mayor en el sexo masculino. La edad promedio fue de 48,6, con un menor de 15 años a 92 años. Y de los casos totales, 324, un porcentaje de 59,5 fueron confirmados y los demás sospechosos. Dividimos también el tema de la casuística en los síntomas respiratorios, síntomas neurológicos, síntomas o signos cardiológicos y otros. O sea, el gold standard fue acerca de los síntomas respiratorios, los pacientes que venían ya con neumonía, con disnea, con tos, con fiebre y demás. Signos y signos neurológicos, los ACV, los deterioros del sensorio, las convulsiones, signos y síntomas cardiológicos, el síndrome coronario agudo, el dolor de pecho, todo lo que conlleva la parte cardiológica, y otros que fueron hallazgos de los politraumatizados o trastornos metabólicos que después terminando siendo pacientes COVID positivos. Y para terminar, el destino de los pacientes, tenemos porcentajes de alta, un 19%, de derivaciones, ya sea por obra social, por zona sexta o al Hospital del Cruce, un 7%, a la UPA derivamos un 18%, al modular nuestro un 14%, a la sala de clínica médica de nuestro hospital un 24%, a nuestra terapia, porque contamos con 2 terapias, una abajo y una arriba, un 7%, hay pacientes que se han ido sin alta médica, un 0,7%, y los que han fallecido, un 10%. Bueno, estos son fotitos que pusimos con las chicas armando un poco el trabajo en equipo. Quiero agradecer a todos y todas los trabajadores de salud, desde los directivos hasta abajo de la tierra, los que ya no están más. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Buenos días. Yo soy Ignacio Mayenet, formo parte del servicio de urología del hospital y del servicio de cirugía. Y bueno, el año pasado nosotros participamos de las jornadas hospitalarias, cerrando nuestra charla con una frase, un lema que se transformó en el lema del servicio, que fue tratar de ser más útiles que importantes. Y creo que eso es lo que nosotros tratamos de volcar a lo largo de todo este año, tanto con el doctor Brazó, con Karina, con Marcela y con todo el resto del equipo que estuvo participando de forma muy activa y muy comprometidos con todo lo que representa la pandemia a lo largo de todo el año. Nos conocemos todos y sabemos, no los vamos a andar nombrando, pero sabemos muy bien quiénes hemos estado participando completamente. Yo voy a hablar en el día de hoy de el uso de los insumos y de cómo fueron distribuidos, los que hemos recibido tanto por donaciones como por vía ministerial. Lo habíamos mandado acá. Equipos de protección personal. Perfecto. En base a eso, nos pusimos a disposición para tratar de colaborar en lo que se podía y nos estuvimos dedicando durante toda esta pandemia a la distribución de los recursos de los equipos de protección. Pero tenemos que empezar sabiendo un poquito qué es lo que consideramos un equipo de protección personal, que viene a estar definido como el dispositivo producto de uso personal utilizado por todo trabajador destinado a su protección y los riesgos susceptibles que amenazan su seguridad y la salud en el trabajo. A partir de ahí, cuando empezó todo este tema de la pandemia y veíamos las imágenes
que llegaban desde Asia, desde Europa y demás, todo el mundo se imaginó que íbamos a andar por el hospital y recorriendo los pasillos y las calles de esta manera. Aunque la realidad, en algunos lugares de nuestro país se asemejó a esto o a esto. Por suerte, no fue la situación en nuestro hospital. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decían las guías? En función del CDC, el OMS y demás, se presentaron un montón de condiciones o de situaciones en las cuales se tenían que utilizar los equipos de protección. En nuestro país, mucha gente se basó en lo que hablaba el hospital italiano como centro de referencia y cómo era el manejo. La realidad es que nosotros tenemos que adaptarnos al lugar donde estamos, al contexto en el que vivimos y a los recursos que tenemos. Por eso en nuestro hospital, junto con la gente de infectología, la coordinación de guardia, se estableció una serie de criterios y de equipos de protección personal necesarios según el nivel de contacto con pacientes. En función de eso, tenemos imágenes de la gente cuando estaba en la etapa de triage al principio de la pandemia, cómo fue evolucionando la vestimenta, cómo se trabajaba en la sala de pediatría, en terapia intensiva, donde vemos distintos niveles de protección en distintos lugares y con todos los recursos que contábamos. Fundamental fue el aporte de los vecinos y de entidades como el Rotary, como el Colegio de Escribanos, como distintos sindicatos que fueron aportando donaciones a la causa, principalmente en la primera etapa en cuanto a los recursos que tardaron un poquito en llegar de la forma adecuada. Una vez que ese circuito se aceitó, el recurso siempre estuvo disponible. En ese caso, todo el mundo va a recordar los barbijos de Inés, que la vemos a ella y a su marido, que pusieron a disposición el taller justo frente al hospital. La gente de Plásticos Patagonia, la gente del Rotary, las distintas farmacias y comercios de la zona, que siempre fueron aportando, y colegios también, que fueron aportando. En cuanto al consumo de equipos, tenemos que tener en cuenta que semanalmente se entregaron aproximadamente 450 equipos de protección personal, 6.000, esto es lo que nosotros recibimos por parte del Ministerio, en promedio. En forma semanal, 450 equipos, con 6.000 barbijos, 350 barbijos N95, 200 máscaras, 140 antiparras y equipos de protección, digamos, de contacto, alrededor de 1.500. Todo esto es una extrapolación a nivel mensual y el acumulado aproximado de los elementos que hemos recibido, ¿sí? Cuando en lo que respecta al uso, particularmente en nuestro hospital, vemos que a lo largo nosotros preferimos separarlo en 3 etapas, un primer trimestre, marzo, abril, mayo, segundo trimestre, así sucesivamente, donde vemos cómo fue la evolución de la entrega de los equipos en forma diaria y a lo largo de una semana. Vamos a notar que en algunas oportunidades la entrega de equipos semanales superaba lo que nosotros recibíamos. Y eso tiene que ver, si bien nunca se dejó de entregar equipos, todo eso tiene que ver con la administración. Quizás al principio de las etapas de pandemia fuimos un poco más restrictivos en cuanto a la entrega de material o de insumos, porque también formaba parte de un proceso de formación y un proceso de capacitación en cuanto a los elementos que había que utilizar en cada caso. Eso es lo que nos permitió poder brindar lo que cada uno necesitaba posteriormente y cuando todo esto terminó explotando en cuanto a los números. Para ponerlo en gráficos, cómo esas distintas etapas fue variando, el consumo aumentó en un momento determinado y después tendió a la baja, salvo lo que representa los barbijos, que hoy por hoy es el principal elemento de protección. Y tenemos que tener en cuenta que aún hoy mantenemos áreas críticas, que son la guardia, que son el hospital modular, la guardia porque es el centro donde ingresan la mayoría de los pacientes, el hospital modular donde hoy por hoy funciona la atención inicial de todos los pacientes hisopados y demás, y donde se concentran los pacientes de menor complejidad, y la terapia intensiva como los 3 principales centros en nuestro hospital donde estamos todavía nucleando a los pacientes con coronavirus. Esto es importante, también hay pacientes en las salas de internación general, pero estos son los principales lugares, por lo cual mantenemos esto. La pandemia todavía no terminó, los recursos, como todo el año, tienen que ser utilizados de forma racional y tener siempre en cuenta que lo que le sobra a uno le puede faltar al otro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Taborda. Gracias. Muchas gracias, doctor Bateré. Muy interesantes las presentaciones. Bueno, sin más, lo vamos a dejar en manos del doctor Arredondo, que va a contarnos cuál fue la experiencia COVID en el servicio de pediatría.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Esteban Arredondo. Yo soy jefe de residentes del Servicio de Pediatría. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar la experiencia que tuvo Pediatría con respecto a la pandemia COVID-19. En primera instancia les voy a comentar el manejo que tuvo el Servicio de Pediatría en dos aspectos. El primer aspecto, en la parte de lo que es el equipo de trabajo. Nosotros en primera instancia tuvimos una división de grupos de trabajo. Esto quiere decir que estuvieron aislados algunos compañeros de nosotros y otros estuvieron trabajando para minimizar en muchos aspectos el riesgo al contagio del COVID-19. Esto se inició con el cuidado de los residentes, que es el de los médicos en formación, y después se fueron aumentando lo que es se fueron sumando lo que son los médicos de planta y con eso disminuimos el riesgo de contagio. Luego el equipo de enfermería hizo consiguiente la misma acción y por eso los contagios, ahora más adelante les voy a mencionar, fueron bastante escasos en el personal de pediatría. En cuanto a la capacitación permanente, junto con el servicio de infectología pediátrica, con el doctor Brizuela, estuvimos recibiendo protocolos constantemente. A medida que fue cambiando la pandemia de COVID y todo lo que se conocía del COVID, fuimos cambiando paulatinamente el manejo de los pacientes COVID y la protección con el EPP. Y esto garantiza que tuviéramos un buen manejo tanto de los pacientes como el cuidado del personal. Hicimos realización de protocolos junto al doctor Vitela y el doctor Viratela, unos protocolos para el manejo, la internación y el manejo ambulatorio de los pacientes COVID en pediatría, que esto permite un manejo integral de todos los pacientes. También en una asistencia integral del paciente COVID, el paciente ingresado a la guardia y los médicos de guardia estuvieron capacitados para hacer el hisopado junto con los residentes. Con esto disminuyó la carga al servicio de infectología que tenía un cargo en cuanto a lo que es el paciente adulto, y esto hizo que pudieran trabajar de la mano con infectología como pediatría. También hay que mencionar que el servicio de enfermería nos dio una gran mano con todos los pacientes de COVID, ya que en algunas circunstancias entraban con los médicos y los residentes para realizar los procedimientos necesarios. Hubo una integración con el servicio de infectología. El doctor Brizuela diariamente nos pasaba los reportes de los CISAS y todos los pacientes positivos. Con eso pudimos hacer un balance general de todos los pacientes que tuvimos y hacemos el seguimiento no solamente en la parte epidemiológica, sino también infectológica y el seguimiento clínico de los pacientes. Ahí es bueno recalcar que todo esto permitió que el servicio de pediatría tuviera una escasa tasa de infección por COVID. En cuanto a los médicos, un 20% de contagios de COVID fueron positivos y en el servicio de enfermería solamente el 8%. Esto quiere decir que el manejo en cuanto al COVID fue bastante bueno, fue un balance positivo para nosotros. Teniendo en cuenta que muchos procedimientos en pediatría que son imperiosos para el tratamiento del diagnóstico generan aerolización, como es el manejo del CAFO, como es el manejo de la vía aérea, la aspiración de secreciones, que son tratamientos básicos en el manejo del paciente pediátrico y que aumentaron el riesgo para nuestro contagio. Entonces, es bueno recalcar que el control que tuvimos con la infección fue bastante bueno. Se continuaron con la realización de las actividades académicas, es decir, estuvimos en constante actualización, no solamente en la parte de COVID, sino en el resto del manejo de pediatría, a través de las plataformas como Zoom y Google Meet, que esto permitió que no nos quedáramos atrás en cuanto a la parte académica. También hubo una participación de los estudios multicéntricos. Nosotros obviamente a cabeza del doctor Brizuela, mandamos datos para que Zona Sexta tuviera un parámetro general de lo que era el COVID en la zona. En cuanto al espacio de trabajo y a los insumos, hubo una reunión jefe del servicio de pediatría con el comité de crisis y se tomó la decisión de realizar un cambio en cuanto a la instalación de pediatría. Nos mudamos a la parte de consultores externos, que si bien tenía algunos inconvenientes, poco a poco se fueron solucionando
y tuvimos un espacio amplio en donde teníamos aislamiento para los pacientes sospechosos y COVID positivos, y también tuvimos un espacio para poder hacer una división de los pacientes tanto febriles y no febriles y poder manejar tanto el paciente COVID como el paciente con otras patologías, que para pediatría era muy importante. Y también se hicieron adecuaciones de algunas habitaciones en la sala de pediatría como tal, en internación. Se hicieron algunas ventanas que permitieron la evaluación y el tratamiento, la evaluación de los pacientes que lo requerían sin tener que realizar ingresos consecutivos a las salas y evitar el riesgo al máximo. Obviamente, si el paciente lo requería y no era de alto riesgo, si era de alto riesgo, se usaban los equipos de protección que nos brindaba el hospital para poder ingresar, pero de esta forma nosotros pudimos economizar lo que es la parte de insumos y EPPs. Acá entonces les muestro algunas gráficas. En la gráfica de la izquierda les muestro lo que son los pacientes atendidos en el servicio de pediatría en general, todas las patologías, sumándole al COVID. Vemos que las sospechas de COVID fueron un 16% contra un 84% que fueron otras patologías características de la edad pediátrica. El total de los pacientes fue de 3.412, que comparados con el año anterior, en la misma época que era Irak, teníamos un total de 12.000 pacientes. Esto quiere decir que el caudal de pacientes de pediatría bajó casi de una cuarta parte de lo que vemos usualmente en invierno. Esto tiene varios factores. Una, que el aislamiento permitió que los pacientes pediátricos no se contagiaran tanto de los virus usuales de lo que es la etapa del Irak, y también que el coronavirus desplazó al virus incisional respiratorio, el adenovirus, como gérmenes más comunes en esta etapa. Entonces eso es muy importante recalcarlo, y que por eso tuvimos un descenso bastante importante de la consulta de los pacientes. Con respecto a los pacientes que atendimos, sospechas de COVID, o sea, de este 16%, tuvimos que el 49.8% fueron positivos y el 51.2% fueron negativos. Esto quiere decir que estuvo bastante repartido lo que es COVID positivo y negativo, que para la cantidad de pacientes que tuvimos es bastante considerable. En cuanto a los casos sospechosos en porcentaje según el manejo lo relacionamos específicamente si requirieron internación o se pudieron ir ambulatoriamente. Por fortuna de nosotros, el COVID en pediatría no tiene tanta severidad como en el paciente adulto, y esto permitió que los pacientes se pudieran valorar de forma ambulatoria. Los pacientes ambulatoriamente se manejaban junto al servicio de infectología y los residentes, y hacía un seguimiento para que el paciente estuviera controlado, y si llegaba a haber alguna complicación, inmediatamente se internaba. De estos casos sospechosos, el 33% estuvieron internados por alguna causa clínica o por falta de aislamiento en su hogar, y el 66% fueron de manejo ambulatorio. Cabe recalcar que tuvimos una conexión muy importante con otras instituciones como fue la UNCI y fue el Hospital de Solano, que recibían pacientes que no podían aislarse por motivo social, y nos aceptaron los pacientes sin ninguna complicación. Y los pacientes que requirieron internación por algo médico, necesidad de oxigenoterapia, antibiótico-terapia o alguna terapia que no pudieran manejar ambulatoriamente, fueron los que acá se plasmaron como el 33%. Ahora bien, los casos positivos en cuanto a internados y ambulatorios, tuvimos que un 71% de los pacientes positivos que se fueron ambulatoriamente fueron positivos, y de los que se internaron, el 29% fueron positivos. Acá les muestro una gráfica. En cuanto el periodo de tiempo que vimos desde abril, que fue cuando empezó todo el manejo de la pandemia y todo el aislamiento y la emergencia sanitaria, desde abril, y lo extendimos hasta octubre. Aquí lo que podemos ver es, en las primeras barras, vemos lo que son los pacientes internados. La segunda barra vemos los pacientes ambulatorios, y la tercera barra muestra pacientes positivos. Quiero hacer hincapié en que las dos primeras barras son casos sospechosos. La tercera barra es casos positivos. En este caso podemos ver que hubo una curva ascendente en cuanto a los pacientes, primero, que empezaron a tener COVID positivo, en segundo lugar,
que los pacientes empezaron a manejarse muchísimo mejor. Si nos damos cuenta, en los primeros meses internábamos más a los pacientes sospecha de COVID, debido a que todavía no teníamos un conocimiento muy amplio de lo que es el virus y las consecuencias que tenía. Esto hizo que los internáramos en un porcentaje muy alto, y a medida que fuimos adaptándonos a la pandemia, fuimos adaptándonos a los protocolos, tuvimos más seguimiento de los pacientes, vimos cómo se comportaba en pediatría, tuvimos ayuda de la parte de las instituciones que nos aislaban a los pacientes, empezamos a darnos cuenta que el nivel de pacientes internados fue disminuyendo, y realmente se internaban los pacientes que lo requerían y no los que no podían hacer el aislamiento. Así que el mes que tuvo más incidencia fue en septiembre, que fue el pico máximo de nosotros, y de ahí para adelante empezó a hacer un batch, que para el mes de noviembre, que todavía no tenemos la proyección, esperamos a que esté disminuyendo paulatinamente. Y esta última esta gráfica nos parece muy importante porque muestra específicamente los casos positivos en el transcurso del tiempo de abril a octubre. Aquí nos damos cuenta que en el mes de abril tuvimos solamente un paciente positivo para COVID. Si bien ahí estaba empezando la pandemia, no teníamos claro los criterios de inclusión los criterios para los pacientes, éramos nuevos en cuanto a la realización del hisopado, el EPP, el uso de tiro y cómo era la colocación del EPP. Y a medida que fue pasando el tiempo, empezamos a hacerlo muchísimo mejor, empezamos a articular con todos los servicios, y nos dimos cuenta que empezó a mejorar el protocolo y a aumentar los casos de COVID. Ya lo que es el mes de julio y agosto, ya vimos lo que empezó el pico, en julio empezó a aumentar, y ya en agosto tuvimos un ascenso dramático de los casos, y ya en septiembre empezó a ver lo que es la meseta, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, bueno, esto es el vistazo general de lo que es pediatría. Así que, bueno, muchas gracias por la atención.